La tos alérgica es uno de los problemas más comunes en estos días. Evite que aparezca o contrólela de forma efectiva. Vientos huracanados hicieron que un hombre tuviera que dormir sin techo. Para que a usted no le pase, asegure las estructuras. Incorpore a sus helados y postres las hierbas que le ayudarán a su salud. Así disfrutará de un rico dulce y también ganará beneficios. Le tenemos información útil para toda la familia. Ya inicia Giros. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Es un placer para nosotros recibirlos hoy jueves. Y lo cierto es que ayer muchos experimentamos esas lluvias tan fuertes y esa tormenta precisamente se sintió con muchísima fuerza en Pital de San Carlos. Hablamos con Daniel Huertas porque imagínense ustedes que en su hogar realmente esa lluvia y esos vientos arrasaron con los techos y literal tuvo que pasar la noche en su cuarto pero sin techo. Daniel estaba grabando con su celular la tormenta que azotaba Pital de San Carlos, cuando de pronto... Ya, mano, ya. Me pareció que ameritaba grabar un video y digo, yo voy a grabar un video, ¿verdad? Y donde empecé a grabar el video y en eso cayó el techo de mi casa ahí al frente mío, casi que en los pies. Yo por dicha que estaba dentro de la casa, porque si no me hubiera caído encima me hubiera matado, ¿verdad? Fijo, me hubiera matado. Ayer por la mañana lo encontramos trabajando. La casa de este conocido comerciante quedó destechada y él, para evitar que le robaran sus pertenencias, pasó la noche bajo las estrellas, en este colchón inflable. Venga, para que vea cómo quedó esto aquí. Ve, aquí duerme un integrante de la familia. Bueno, ¿verdad? Y ahí, que vive aquí con nosotros, ¿verdad? Y él estaba aquí durmiendo. Él dormía aquí, ¿verdad? Estaba durmiendo aquí. Y dice que estaba durmiendo y en eso ¡fum! Salió volando el techo. Ahí se lo llevó todo, Y esto era una inundación terrible aquí. Agua por todo lado y una tormenta, ¿verdad? Rayos, una rayería y algo inexplicable, algo nunca visto en realidad, que sí, algo muy fuera de lo normal, o sea, del conocimiento uno no se lo explica cómo es que pasa una cosa de esas, ¿verdad? Sí, y mucha agua y corría un montón de agua para allá y para acá. Pital, la mayoría de vecinos arreglaban los techos. Nunca antes habían vivido los estragos del viento de esta manera. La doña mía me llamó y me dijo que, me dice, papi, mira lo que está pasando en el centro, me dice, en la farmacia de Doña Anita. Entonces me dice, le digo, ¿qué tirada? Entonces ya nos dimos cuenta por todos. Y, no, sí soplaba demasiado fuerte el viento y unas rayerías demasiado fuertes. Es lo que hace tiempo no se veía. Hasta ayer comenzó a tronar duro. Por cierto, ahora ha estado sonando, pero no ha estado lloviendo ni nada. Ah, sonaba duro, sí. Sonaba como... Es como una tormenta, como en el mar, como una corriente marina. Igual suena, es el mismo sonido. Claro que sí, muchos vecinos ahí en la casa, bueno, alrededor de la casa, clavando latas de zinc y toda la cuestión, ¿verdad? Sí, en varias casas ahí los vecinos poniendo latas de zinc que se les zafaron, se despegaron. Porque sí, estuvo muy violento la tormenta. Ya, mano, ya. Daniel no sale del asombro y espera, como todo el pueblo de Pital, que una tormenta no vuelva a pasar por ahí. Uy, imágenes impresionantes, definitivamente. ¿Usted ha hecho el repaso en su hogar, en sus techos? Si están preparados verdaderamente para que una ráfaga de viento de esta índole los ataque. Imagínense ustedes, ¿realmente están seguros de ante una situación como estas no presentarse o exponerse a una desgracia? Vamos a darles algunas recomendaciones para que esto no suceda y usted se mantenga seguro.
Esto es lo que a cualquiera se puede enfrentar cuando un techo no fue instalado adecuadamente. ¿Cómo prevenir que esto suceda? Ok, tenemos dos elementos que son fundamentales. El primero es una viga de apoyo, que eso está en todo el perímetro de la casa generalmente. Y el segundo elemento importante es el clavador. Para evitar que un viento fuerte levante el sistema, tiene que estar anclado mediante un tornillo, el cual tiene que penetrar por lo menos en la viga de 1 pulgada a 2 pulgadas. Existen algunos puntos clave que deben tomarse en cuenta al momento de fijar un techo. Pero ¿cómo se puede prevenir que la velocidad del viento destruya una estructura bien instalada? En este sistema en particular, que es una lámina termoacústica multiestrato, los clavadores están ubicados a cada metro. Cuidar mucho el torque del tornillo, no tiene que ser ni muy excesivo ni tampoco dejarlo flojo. En caso de que la fijación del tornillo sea muy brusca, pues la lámina se va a fracturar y eso va a causar que un fuerte viento igual la pueda fracturar. Y muchísimo más fácil es si el tornillo está suelto, porque la vibración que va a haber en un evento de viento va a hacer que la lámina pues muchísimo más fácil se rompa. Al momento de colocar un techo es importante establecer cuál es el material duradero, y es ahí donde entra el dilema entre costo y beneficio. A mi izquierda tenemos una lámina multiestrato asfáltica, aparte que es una lámina con un calibre muchísimo mayor, como podemos ver son 3 milímetros. La lámina de la derecha es una lámina que se compara o se equipara un poco más a lo que es el sistema convencional que se usa en Costa Rica, láminas onduladas o rectangulares, lo cual hace que sea bastante propensa. Acá tenemos una cubierta con estructura metálica, por ejemplo, vamos a tener que utilizar un tornillo punta broca. Si la estructura, en cambio, es de madera, vamos a tener que utilizar un tornillo punta fina. Eso es importante porque en un evento de viento, si tenemos un tornillo no adecuado para la estructura, eso puede ser propenso a que sea más fácil que la lámina se desprenda de la estructura. Pero ¿qué pasa si detecto que mi techo es débil? ¿Existe la forma de poder prepararlo para una eventual ráfaga de viento superior a los 80 kilómetros por hora? Se podría colocar más clavadores, sin embargo hay que destechar. Entonces es un trabajo un poco más extenso. Lo que se podría hacer es en el mismo clavador, si no están muy seguidos los tornillos, hacer más puntos de fijación seguidos. El colocar un techo adecuadamente sin duda no evitará daños materiales en su hogar, sino que incluso le puede salvar la vida en un evento atmosférico con rápidas ráfagas de viento. Bueno, ¿saben qué? Los expertos ven con muy buenos ojos que los costarricenses paguemos menos por el marchamo, así como lo oyen. Entre tanto aprieto, pues podría ser una lucecita de algo que afloje. Y además hay que sumarle que las instituciones que realmente viven de esto, reciben este dinero, no se verían afectadas del todo con estos descuentos. La restricción vehicular sanitaria hace que los carros circulen menos. Además, la pandemia está generando una crisis económica pocas veces vista en el país. Con estos dos argumentos, la diputada Franji Nicolás presentó un proyecto de ley para hacer que el marchamo 2021 salga más barato. Este proyecto de ley lo que plantea es generarle un alivio al cierre de este año a muchísimas familias, no solamente que dependen de los vehículos para trasladarse a lo largo y ancho de nuestro país, sino que también dependen de sus vehículos para trabajar, y también generarle un alivio a muchísimas empresas que tienen flotillas importantes de vehículos que las tienen totalmente paralizadas sin poder producir por los efectos de este coronavirus. Sería algo muy bueno, algo que nos ayude a nosotros, a todos aquellos que tenemos carros o camiones de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y me parece que sí, que debería de aprobarse, ¿verdad? Ahí sería solamente ver el monto, cuánto se podría ayudar al costarricense como tal, ¿verdad? Todos aquellos que movemos la economía del país de una u otra manera. Cuando usted paga el marchamo, cancela un porcentaje por impuesto a la propiedad, el seguro obligatorio del automotor, el IVA a ese seguro y una serie de aportes como, por ejemplo, al COSEBI, al CTP, así como timbres de fauna y scouts, entre otros. El proyecto viene a rebajar el rublo más alto, el que corresponde a impuesto a la propiedad. Recordemos que el marchamo, si bien es cierto se conoce comúnmente como un derecho de circulación, no lo es tanto y es más un impuesto a la propiedad sobre los vehículos. El proyecto de ley lo que viene a disminuir es el impuesto a la propiedad de vehículos en un 20%.
no versa esta disminución porque no puedo circular, sino simplemente están reduciendo la base imponible con el cual yo calculo el impuesto. Va a ser del 20%. Los expertos consideran que el proyecto no afectaría a las instituciones que dependen del dinero del marchamo. Sin embargo, habría que esperar el análisis que haga el gobierno sobre el impacto a las finanzas públicas. Están reduciendo la base imponible con el cual yo calculo el impuesto. Va a ser del 20%. Otros rubros, como los seguros y otros cargos que se generan, por ejemplo, en favor del patronato, no se verán disminuidos. No existe todavía un análisis técnico, por ejemplo, por parte del Instituto Nacional de Seguros o por parte del Gobierno Central y el Ministerio de Hacienda sobre el impacto que tendría este porcentaje o esta disminución que está proponiendo la señora diputada dentro de las finanzas públicas. Así las cosas, habría que esperar primero ese análisis y esa discusión que se realice dentro del seno del Parlamento para definir si el proyecto de ley resulta viable o no resulta viable. El alivio de aprobarse este proyecto lo sentirían tanto los ciudadanos como las empresas que cuentan con su flotilla de vehículos y han visto seriamente disminuidos sus ingresos. Bueno, y con todo lo que sucede en mayo, ¿verdad? Lo que propician las lluvias, ahora veíamos esas ráfagas, esas tormentas que producen destrozos, pero también tienen impacto en la electricidad. Y esto es lo que sucedió en Pavas y precisamente en la casa de doña Silvia Picado. Doña Silvia Picado tiene 37 años de vivir en el barrio La Favorita Norte de Pavas y al llegar las lluvias o garúas de mayo, sus problemas con el servicio de electricidad comienzan. El transformador, que está a 200 metros de su casa, empieza a fallar. Apenas cae una garúa, se va yo no sé si es una cuchilla o un transformador, se oye una explosión. Se va la corriente, se pone rapidito la queja de la avería, ¿verdad? Y duran muchísimas horas en reparar. De hecho, el jueves pasado fueron 5. El domingo volvió a reventar el mismo transformador o la cuchilla, 2 horas. Y bueno, eso... Hasta hoy han tenido problemas también hoy, ¿verdad? Hoy tuve 3 cortecitos seguidos a la 1:56, va, viene, y de eso es dañino para los electrodomésticos. Al menos 50 familias del barrio se ven afectadas con el problema. Y además, cuenta doña Silvia que su factura de recibo eléctrico pasó de 18,000 colones a 31,000. Me fue una lavadora, sí, a raíz de un apagón largo cuando la luz volvió, se quemó, era de estas digitales y la tuve que cambiar. Reporten y se quejen porque es un servicio que se está pagando y se está pagando más caro porque ha subido montones en estos días de la cuarentena. Se fue para arriba el recibo y la verdad es que uno necesita un buen servicio, sobre todo el teletrabajo. El día del apagón del jueves yo, por ejemplo, no pude terminar. Tenía lecciones virtuales y no pude darlas. En relación con los eventos que hemos tenido en el sector de La Favorita de Pavas, les indicamos que tenemos 2 reportes a lo largo de este año. Uno el 14 de mayo y el otro el 17 de mayo. En el primero fue por el efecto de mucha lluvia en el sector. El evento ingresó a las 12:50 y fue atendido alrededor de las 5 de la tarde. Aproximadamente como 4 horas sin atender el sector sin energía eléctrica. El segundo, el 17 de mayo, fue por rayería. El reporte ingresó alrededor de las 4:30 y a las 6:10 de la tarde ya estaba reparado el sector. Como 2 horas aproximadamente para su atención. Agradecemos mucho ese tipo de llamadas porque nos permite también hacer un mantenimiento del sector, verificar que no existan otras averías para poder hacer las reparaciones del caso. A todos nuestros clientes les seguimos indicando que nos llamen al 800 Energía o 1026 para que reporten cualquier anomalía o también a través de nuestras redes sociales, Facebook o Instagram que la compañía tiene, pueden reportar cualquier avería en el sistema de distribución. En comparación marzo a abril, nuestros clientes del sector residencial fueron más de 10 millones de kilovatios hora que incrementó el consumo. Eso es el consumo total. Tenemos clientes que incrementaron el consumo que van de rango desde los 50 hasta casi los 200 kilovatios hora. Bueno, entonces es importante que los clientes hagan un uso eficiente de la energía eléctrica. Es claro que dentro de sus artefactos eléctricos tienen que prestar atención al tiempo que se utiliza la termoducha. Ahí, como no hay presión para salir de escuelas a colegios, pues se tiende a durar más utilizando eso.
Cuenta doña Silvia que la compañía contestó su queja y espera que esta vez por fin se solucione el problema definitivamente. Ojalá y se le resuelva definitivamente, pero hablemos de las rutas de autobuses a destinos más largos, y es que las encomiendas también se ven afectadas en cuanto a la capacidad de envíos. Por lo tanto, es importante tomar las recomendaciones del caso para que su envío llegue seguro, pero también llegue a tiempo. Podríamos decir una madre que no le da suficiente calostro a su bebé, ahí empieza. Ahí podríamos tener problemas de niños que se enferman con una frecuencia más alta que otros, pero es porque esa transferencia pasiva, llamamos pasiva, porque el sistema inmunológico del niño todavía no está maduro. Entonces depende de que la madre le pase defensas a partir de esa leche materna, ¿verdad? Por eso es muy importante que los bebés consuman leche materna en las primeras horas de vida, porque su intestino está permeable a esos anticuerpos, y vamos a hablar bastante de los anticuerpos durante esta entrevista. Los anticuerpos pasen el sistema digestivo, lleguen al torrente sanguíneo y estén circulando por ahí, esperando a que llegue algún agente infeccioso y entonces atacarlo. Entonces es fundamental, ¿verdad?, que desde las primeras horas de vida los niños se estén preparando o estén preparados más bien a través de una preparación previa que ha tenido que tener la madre, ¿verdad?, a procesos infecciosos. Si la madre tiene un buen sistema inmunológico, le va a transmitir muchas defensas a los bebés. Y así en el transcurso de la vida, ¿verdad? Entonces, probablemente hablemos más adelante de eso, pero el sistema, vamos a ver, la nutrición, una correcta nutrición más que solo la alimentación es fundamental para tener buenas defensas. Ahora, ¿el sistema inmunológico se desgasta o se agota? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, doctor? Bueno, en realidad sí se puede, vamos a decir, sufre una pérdida de capacidad paulatina con el tiempo. Por eso es que la gente adulta mayor, ¿verdad?, presenta también mayor susceptibilidad a infectarse, y por eso es que tenemos que cuidarlos más. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico principalmente, digamos que tiene varios órganos en donde se sustenta, principalmente la médula ósea, el vaso, el timo. Entonces son órganos que tienen una función que, como el resto del cuerpo, se van desgastando con el tiempo. Entonces, cuando ya estamos pasando de los 70 75 años, la capacidad de defensa de estas personas está bastante reducida. Por eso es que tenemos que tener especial cuidado con ellos. Ahorita lo hemos visto con la pandemia, sí, ¿verdad?, que las personas que sufren con mayor severidad la infección son las personas adultas mayores. Eso sucede igual con infección respiratoria aguda típica, con diarreas, como mencionaba usted, porque el sistema inmunológico va perdiendo una capacidad de defenderse ante las agresiones que vienen de afuera. Doctor, Johnny le tiene una pregunta para usted. Ya casi vamos con Johnny. Uno siente que uno tiene la idea que las defensas son ese ejército que cuando entran las bacterias ellos van a luchar contra ellas, pero cuando uno se enferma le echa la culpa a esas defensas. Bueno, en realidad uno debería echarse la culpa a uno mismo, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros tenemos un sistema inmunológico que tiene varias líneas, ¿verdad? Nuestra primera línea de defensa son nuestra piel, nuestras mucosas. Los mocos en la nariz tienen una razón de ser, por ejemplo. Las lágrimas tienen una razón de ser. Si nosotros tenemos una piel sana, tenemos mayor posibilidad de defendernos. Entonces, esa es una primera línea. Luego tenemos otras líneas como, por ejemplo, tenemos células blancas, lo que nosotros llamamos los leucocitos. Son células blancas que cuando entra una bacteria, inmediatamente van a tratar de defendernos. O tenemos otro tipo de células blancas que son los linfocitos, que también van a defendernos de otra manera. Pero para eso dependemos que nosotros nos cuidemos y entonces hagamos ejercicio, durmamos bien, nos nutramos adecuadamente. Entonces uno dice, ay, es que tengo un sistema inmunológico, qué pendejo,
¿verdad? Todo se me pega. Todo se me pega, pero uno no está pensando que en realidad uno es el responsable de su sistema inmunológico. Ahora sí estamos con don Johnny, doctor. Adelante. Buenos días, mi nombre es Johnny Arce y trabajo en la joyería. Doctor, me corté con un cuchillo y la herida no me sana, más bien se me infeccionó. Ahí está, no le sana. Más bien va para atrás, ¿verdad? Bueno, ahí habría que ver cuál es el cuidado que está teniendo don Johnny con respecto a su herida. Bueno, podría ser que efectivamente él tenga una capacidad inmunológica disminuida por alguna razón, probablemente adquirida, pero, por ejemplo, una persona de su edad que la herida no le sana, sería muy importante saber si es portador de diabetes mellitus. Muchas veces uno no lo sabe, ¿verdad? Sí. Entonces uno no sabe que es portador de una enfermedad o de una condición como la diabetes mellitus que va a interferir con la capacidad de cicatrización. Esa es una opción. La otra es que tal vez su estado nutricional o los niveles de estrés a los que él está sometido no permiten montar una respuesta celular adecuada, porque usualmente las heridas se contaminan con bacterias, sí, y las bacterias son atacadas por células especiales, que son los glóbulos blancos, un tipo especial de glóbulos blancos, que van a llegar a la herida y van a tratar de comerse, se llama fagocitar, van a tratar de comerse a esas bacterias. Si por alguna razón su sistema inmunológico está un poquito, vamos a decir, está un poquito dormido, o está llegando, pero yo no estoy cuidando y me estoy lavando constantemente con solo agua y jabón, que yo me esté lavando constantemente y esté retirando las bacterias muertas de la zona de la infección, si yo no lo hago, la infección persiste. Si yo lo hago, no necesito ni siquiera medicamentos. Así es. Y Susan le tiene otra pregunta, doctor. Hola doctor, mi nombre es Susan Chávez. ¿Por qué cada vez que me mojo los pies amanezco con gripe? Y ahora con estas lluvias, ¿verdad? Cada vez que se moja los pies amanece con gripe, oiga usted. Bueno, tenemos que hacer una diferencia entre gripe y resfrío, ¿verdad? La gripe es una condición en la que media la infección por algún virus tipo influenza. Decimos tipo influenza porque puede ser influenza o algunos otros virus, como algunos coronavirus precisamente, que producen un cuadro, pero el cuadro gripal es un cuadro con fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, la quiebrahuesos que llaman, que prácticamente nos tiende 2 o 3 días en la cama. Nos acuesta de un solo. Exactamente, y digamos que es un cuadro más severo. Un resfrío es algo leve, es un poco de secreción nasal, es un poquillo vamos a ver, algunos escalofríos o cosas por el estilo. Pero que seguís tu vida. Se quitan rápido. De hecho, con tomar acetaminofén, tomar algún antigripal, que en realidad los antigripales lo que tienen son un poco de antihistamínicos, un poco de antipiréticos, o sea, cosas que bajan la temperatura, es suficiente para llevarla. Y entonces usted puede seguir su vida más o menos ordinaria. Ahora, ¿qué está pasando con esas defensas de Susan, que se moja los pies y de una vez te manda a la cama? Bueno, es que, digamos, en realidad cuesta mucho, no hay una relación específica entre que me mojé los pies y que al otro día amanecí con gripe. Probablemente hay condiciones previas que se vienen dando. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se moja uno los pies? Cuando hay lluvia. Y cuando hay lluvia tendemos a estar más apuñaditos, más apiñaditos. Y en esa pérdida de la distancia con las otras personas que probablemente están infectadas de un virus tipo influenza, por ejemplo, podría ser que haya una coincidencia. Entonces es más casual que causal. Entonces esa causalidad entre mojarse los pies hoy y amanecer enfermo mañana digamos que es más anecdótico que científico. Vamos a ver qué nos tiene que decir Tatiana para usted, doctor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Tatiana Jiménez y quería hacerte la consulta de que mi hijo constantemente pasa con diarreas. ¿Esto es un motivo de que él sea o esté muy débil? Gracias. Doctor, diarrea en los niños. Bueno, eso es muy típico, ¿verdad? Los niños son traviesos por naturaleza. Todo va a la boca. Todo va a la boca porque ellos están explorando, ¿verdad? La vida del niño es la exploración
Y también, dependiendo de la edad del niño, no son muy cuidadosos porque no les hemos enseñado, por ejemplo, a lavarse las manos constantemente. Entonces tocan las mascotas, tocan los juguetes, comparten juguetes. Es muy típico que los niños cuando ingresan al kinder o ingresan a la escuela después de un periodo de vacaciones, entran en contacto con otros niños y entonces comienzan a compartir virus, bacterias, parásitos, y uno hongos. empieza a pegar al otro, ahí empieza la fiesta. Y de hecho, cuando llegan a la casa comienzan a contagiar a los, Claro. al círculo familiar. Entonces, bueno, digamos que eso es medianamente esperable. Ahora, si el niño presenta episodios muy continuos, quiere decir que en primer lugar, está siendo expuesto muy frecuentemente a agentes principalmente bacterianos o virales, que son los que más producen. Cuando hay diarreas recurrentes, habría que ver si no hay algún parásito por ahí, ¿verdad? Y entonces tal vez sea importante hacer un examen de heces para ver si tiene parásitos. Pero esto quien mejor se lo puede decir es el médico, ¿verdad? Entonces, un examen de sangre podría decirnos cómo es que anda esa fórmula sanguínea para ver si las defensas, por lo menos en la línea celular, está baja. Un examen de heces nos puede decir si hay algún parásito en el sistema, en los intestinos, que nos está produciendo esos cuadros constantes de diarrea. El papá que dice, es que a mi hijo se le pega todo, y al vecinito no, usted lo ve bien, pero el mío está con mocos, siempre está enfermito, siempre está con diarrea. Bueno, eso es lo que hablábamos al principio, de que puede haber algunas condiciones intrínsecas al niño. Hay niños que están más expuestos que otros y entonces van adquiriendo y tienen una mejor condición nutricional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el consumo de frutas, porque las frutas, ojalá las frutas de colores, mucho se habla de las frutas de colores, pero es que son las que son más ricas en vitaminas y minerales. El consumo de vegetales, el consumo de carnes, por ejemplo, mucho se habla con respecto a la carne, el consumo de carne, de hígado, de huevos, o sea, proteínas que sean digeribles, son fundamentales en la producción de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunológico depende principalmente de la nutrición. Si mi niño se está enfermando mucho y tiene una buena nutrición, pues hay que hacerse ver, ¿verdad? Hay que llevarlo a que lo examinen. Si yo estoy viendo que tal vez la nutrición es un poco pobre porque se basa mucho en harinas, arroz, frijoles, salchichón, o cosas que no son realmente muy nutritivas, pues probablemente por ahí ande la explicación. Vamos a ver cuál es la pregunta de doña Jensi, doctor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Jensi Salas. Mi pregunta es por qué me da dolor de cuerpo cada vez que me preocupo o me angustio cada vez que mis hijos no llegan a casa. Ahí está. No llegan a casa, se pone tensa las preocupaciones y empieza el dolor de cuerpo. Bueno, ahí hay muchísimos mecanismos que pueden desencadenar esa tensión muscular. La tensión muscular está mediada por hormonas, ¿verdad? Entonces, digamos que podríamos entrar a hacer una explicación bastante compleja de cómo esos estímulos externos son captados por la amígdala en el cerebro y se relaciona con el hipocampo y la corteza cerebral. No vamos a entrar en todo ese detalle, pero hay un complejo funcionamiento del organismo que hace que en un determinado momento se produzcan las hormonas del estrés, ¿verdad? Como son el cortisol, por ejemplo, y esto desencadena una serie de reacciones en el cuerpo que produce una contracción muscular que presiona los nervios. Entonces, la contracción muscular presiona los nervios. Y ahí andamos tensos, ¿verdad? Estamos tensos y estamos adoloridos. Por eso, digamos, las lumbalgias, los dolores de la espalda baja, que muy frecuentemente dan, o uno siente cuando uno dice que tiene el gorila o el mono encaramado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos aquí, digamos, nervios que al estar siendo comprimidos por los músculos nos producen un gran dolor, ¿verdad? Entonces, es esa tensión que el estrés nos produce, pero ese estrés lo que hace es una liberación de hormonas que desencadenan una serie de reacciones que al final terminan en una hipercontracción muscular y en una contracción sostenida, porque nosotros al hacer esto estamos contrayendo músculos, ¿cierto? Correcto. Nada más que ahí eso es una contracción involuntaria, ¿verdad?
que inclusive tenemos que masajearnos y hacernos un montón de cosas o ponernos agüita caliente o cosas por el estilo. Es involuntario, pero está mediado por hormonas. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Relajarnos, ¿verdad? Por supuesto, yo entiendo la preocupación de la señora porque su hijo no llega, porque no se ha reportado. Probablemente, y aquí yo tengo que aclarar, yo no soy padre, pero uno puede decir, bueno, lo más importante es un buen proceso de comunicación con los hijos para que ella se libere un poco de ese estrés. Vamos con don Alejandro, doctor. Muy buenas, soy Alejandro Fallas y doctor, tengo una pregunta. Últimamente tengo las encías muy inflamadas y enrojecidas. ¿Es porque tengo las defensas bajas? A la puchica, eso pasa mucho. Enfermedad periodontal. Exactamente, se me bajaron las defensas, es que se me inflaman las encías. Sí, digamos que esos procesos que se llaman gingivitis, ¿verdad? Que es la inflamación de las encías, podría estar mediado por enfermedad periodontal. Puede ser una cuestión de que tenemos una mala higiene bucal, una mala técnica a veces nos lavamos los dientes 5 veces al día y eso está muy bien, pero no sabemos hacerlo correctamente. Y entonces el cepillo de dientes puede ser que tampoco sea el adecuado, utilizamos uno muy duro, utilizamos uno muy abrasivo y entonces vamos rompiendo lo que es la estructura anatómica normal de la cavidad oral y entonces eso nos produce lesiones. A veces producimos microlesiones que no nos damos cuenta y por ahí se fuga una bacteria o un grupo de bacterias y entonces ahí comienza un proceso inflamatorio. Pero sí sería muy importante ver en el caso del señor que dice que es recurrente, que vaya donde el odontólogo, que le haga una revisión integral de toda esa cavidad oral y que le examine en la forma en la que él se cepilla los dientes y la higiene bucal en general. Porque estos procesos recurrentes yo creo que son más una cuestión de técnica, una cuestión de higiene de la cavidad oral, más que una de defensas. Porque entonces no sería solo la boca, sino que sería todo el cuerpo. Doctor Juan José Romero, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por su visita. Para servirle, muchas gracias. Patricia. Hoy invitamos a la especialista en medicina holística Marilis Quesada para que nos hable de cómo sentirnos mejor, de cómo descansar mejor, de cómo estar más tranquilos. Así que ella nos trae 3 fórmulas que nos pueden funcionar muy, pero muy bien en este cometido. Así que vamos a darle la bienvenida a Marilis. Muy buenos días, un placer tenerte en nuestra casa. Pati, qué dicha, muchísimas gracias por tenerme. No, gracias a vos. ¿Cuáles son los componentes? Vamos a iniciar con estas fórmulas para el sistema inmune, que verdaderamente sean poderosas en eso. Sí, algo muy importante, Patri, es el sistema inmune en estos tiempos, pues está decayendo, ¿verdad? Entonces hay que ayudarse a alzarlo, ¿verdad? Yo escogí hoy, por ejemplo, hacer una infusión, porque vamos a hablar de tratamientos, pero en infusión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es para el sistema inmunológico y toda la familia lo puede utilizar. ¿Qué contiene eso, Marilis? Este contiene todos, yo llamo, estas son de primera línea para el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces tenemos canela, tenemos equinacia, tenemos lavanda, cúrcuma, tenemos todo lo que es después que ayuda también a la digestión, ¿verdad? Que podemos utilizar la uña de gato, jengibre y lo que es esta que es albahaca. La albahaca tiene propiedades impresionantes no solo para lo que es el sistema inmunológico, sino para el sistema digestivo. Ahora, cuando veíamos esto parece aceitoso, ¿esto es un aceite? Sí, entonces, contanos cómo se prepara. Exacto, esta es una infusión, hay diferentes formas de hacerlo, Patri. Puedes hacerlo así, puedes utilizar aceite de coco, aceite de uva, que es la más noble y no tiene sabor, o aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, yo utilicé ahora aceite de oliva, no encontré el aceite de uva, no lo tenía a mano, y lo puedes poner las hierbitas, simplemente, ¿verdad? Ahora, la otra forma es dejarlo así, la otra es ponerlo
en baño María. Ajá. Ok, entonces lo llenas de agua hasta por aquí, en baño María, ¿verdad? Sin que llegue un hervor el agua, ¿verdad? Con agua, sí, lo Con preparamos agua, con o sea, agua. la botella. Ajá. Metes la botella Ajá. en la olla con agua, Pero ¿verdad? siempre hablando de una botella con aceite. Con ya todo Ok. metido adentro, Ajá, ¿verdad? ajá. Ok, entonces, esa es una forma. La otra forma es triturar todo en un procesador. Sí. Le pones un poquito de aceite para que sea más fácil la trituración. Correcto. Lo sacas, lo metes en el envase que quieras y ahí le terminas cubriendo con el aceite. Ahora, esto digamos, por ejemplo, si hago el baño María o si lo hago tal cual como vos lo tenés aquí, ¿en cuánto tiempo está listo para poder empezar a consumirlo? Ah, ¿Tengo no, que dejarlo? Ya. ¿Hay que refrigerarlo Ya. o básicamente lo guardo a medio ambiente? Sí, bueno, el aceite es un preservante. Ajá. Yo le puse aquí lo que es la sal, ¿verdad? De Himalaya. Pueden usar cualquier otra sal, ¿verdad? También. Pero esos son preservantes naturales. Entonces lo puedes tener afuera, pero si lo querés un poco más fresco, lo puedes poner en el refrigerador. Ok, ¿y esto cómo me lo tomo? ¿O cómo lo consumo? Eso es Ajá. excelente. Por ejemplo, ahí les traje unos germinados de lentejas. de lenteja, Ajá. ¿verdad? Entonces, bueno, primero hay que moverlo, ¿verdad? bien, Bueno. ajá. Y lo único que tiene que hacer es ponerle un chorrito ahí. Ok, entonces eso ya está listo para consumir. ¿Y por qué lo hice de esta forma? Porque toda la familia lo puede consumir. Patri, también se puede cocinar con esto, ¿verdad? Entonces, tratar de ponerlo ya al puro final, de para cuando que no se queme que no este pierda aceite, los beneficios. Exacto. Ok. Yo lo prefiero así como, Sí, como en en las crudito, ensaladas y ¿verdad? como en el crudo, por Sí, supuesto. o en las carnes, en los taquitos, Pero como encima de lo que encimita. sea. Exacto. Ok. Sí. Ok, ¿cuál es la segunda fórmula que nos venís a ofrecer? Ok, la segunda fórmula es para el sistema nervioso. Hoy en día todo el mundo está con preocupaciones, con estrés, con incertidumbres, con temores, y todo esto baja el sistema inmunológico, Claro. ¿verdad? Estamos hablando de que el triptófano, ¿verdad? Que es el que genera melatonina y serotonina. Por ejemplo, esto tiene mucho triptófano. Entonces, si usted en la noche se come algo como con los germinados y se ajá. toma el tecito, ¿verdad? Es una bomba, digamos, buenísima. Excelente. Entonces, bueno, aquí yo tengo en este infusor, porque hay diferentes infusores, ¿verdad? Aquí se puede ver que, perdón, ajá. hay de este tipo, ¿verdad? Pero estas son como para las hierbitas más finas, porque la mallita es muy, muy finita, entonces no se pasa, ¿verdad? Estos sí tienen, ¿verdad? Pueden aguantar lo que sea, ¿verdad? Ok, ¿qué tienes ahí? Ok, entonces aquí primeramente voy a poner un poco de agua hirviendo. Esta que estás preparando, digamos, ¿nos va a ayudar en qué, básicamente? Eso lo va a ayudar en todo lo que son temores, ansiedad, preocupación. Es para calmar, es para tener paz, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle la lavanda, que es esencial. Ajá. ¿Verdad? ¿Ahí qué estás poniéndole? Esto es lavanda, las ok. flores de lavanda. Ok, media cucharadita. Ok, ¿qué más? Le vamos a poner un poquito, le vamos a poner el tilo, que es muy importante. El tilo Para relajar. es relajante, además ayuda. Mucha gente si está estresada le afecta el sistema digestivo, ¿verdad? Esto también ayuda a la digestión. Entonces vamos a poner unas hojitas aquí del tilo. Ok. Ok, y se le puede incorporar rositas, ¿verdad? Las rosas son excelentes para calmar, además que le da un sabor delicioso, ¿verdad? Ok. Entonces ahí está. Ok, ¿esto cómo me lo tengo que tomar? Digamos, y además si pudiera dárselo a adultos mayores, a adultos y a niños. Sí, definitivamente es algo para calmar a niños y a adultos, a ancianitos, ¿verdad?
Es maravilloso, se puede tomar 1 o 2 veces al día, depende de lo que esté sintiendo, cómo se esté sintiendo la persona. Ok, en el caso, por ejemplo, para toda la gente que está con insomnio en este momento, ¿hay alguna manera, por ejemplo, con este tecito agregarle algo? Sí, ¿O con eso estaría bien para poder dormir rico? Exacto, Patricia, yo le agregaría, porque ya tiene todos lavanda, los calmantes, tilo, exacto, ya sí. tiene todos los calmantes, yo le agregaría lo que es la pasiflora. Pasiflora, la pasiflora, sí. Y alimentarse pues sano antes de acostarse, ¿verdad? Aquí tenías un convito, ¿cómo? Sí, ¿Verdad que nos los querés ofrecer sí, a todos? Este es un ejemplo. Por ejemplo, los test se pueden personalizar, ¿verdad? Correcto. Yo estoy trabajando ahora con lo que es videollamadas en WhatsApp, ¿verdad? Para las consultas. Aquí, por ejemplo, este es para Ana X, entonces aquí yo le hice la fórmula de sistema inmunológico, insomnio, ¿verdad? Defensa, sistema nervioso, ¿verdad? Entonces esto se puede personalizar, al igual que si los niños o los adultos o los viejitos, lo que sea, no quieren las infusiones, entonces también yo les hago la homeopatía personalizada también, perfecto. Exacto, y se le envía a cualquier zona del país, ya que no podemos movilizarnos mucho, ¿verdad? Pero sí se puede acceder, sí se pueden hacer envíos, así que le puede llegar a la casa de cualquiera. Sí, por ejemplo, yo mando, ¿cómo es que se llama esto? Por encomienda, Exacto. ¿verdad? A Guapiles, entonces sí es necesario, ¿verdad? La consulta porque la homeopatía, tanto como el té como la homeopatía, es personalizado. Perfecto. Hay que saber qué está sucediendo con cada persona. Una de las personas. Marilis, muchísimas gracias. Gracias por darnos estas recomendaciones y ojalá, porque de verdad que queremos estar bien y si de manera natural lo podemos hacer, pues aún mucho mejor. Que pases un feliz día, Mari. Y ahí les dejo el tecito para que se estén ahora tranquilitos. Nos lo tomamos para estar tranquilos totalmente. Sí. Ítalo. Y vuelve la lotería, los chances y las raspaditas con premios y sorpresas buenísimas. Este viernes se juegan 200 millones de colones. Por favor, apoye a su vendedor de confianza, Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Para aquellos amantes de las rosas, de las flores, ¿qué le parece si yo le digo que esa rosa turquesa, por ejemplo, que usted tiene en pantalla, se puede preservar así de hermosa durante muchísimos años? Bueno, y además de las bellezas que nos comparte esta mañana Carol Mora, que es diseñadora floral y que nos trae estas hermosuras, estos teddies de rositas. Bueno, Carol, no sé ni por dónde empezar. Primero saludándote. Muy buenos días, Caro. Vero, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, les presento los productos. Acá tenemos rosas preservadas, duran 5 años y son 100% naturales. Y Caro, vamos a ver, esta que es turquesa, acá incluso no sé si la roja la podríamos abrir para que vean el detalle del color. ¿Se mantiene así de perfecta? Así de perfecta por mucho tiempo. ¿Y cómo las cuidamos? Porque yo digo algo así de hermoso, yo, ¿verdad? No quiero que le pase nada y conservarla el mayor tiempo posible. Claro, bueno, los cuidados son muy sencillos. No debe estar expuesta al sol, porque el sol se come los colores y eso pasa en la mayoría de productos, ¿verdad? Ejemplo, terrazas. Ella necesita un lugar especial en la casa. Puede ser una mesita de noche en la habitación o en la sala. Que no le dé el sol directo. Exacto. Entonces, claro. Otro cuidado muy importante que debe tener es que no puede estar en lugares húmedos. Por ejemplo, baños, porque crea moho, entonces ya se desintegra y todo lo demás. Entonces esos son cuidados simples, no es tan... Seco y no luz directa, entonces Exacto. sería como lo principal. Correcto. Y no solo rosas, también tenemos girasoles. Sí, los girasoles son muy cotizados, ¿verdad? Por las personas, ya que a mucha gente les encanta, entonces tenemos, y para un dato muy importante, solo se pueden preservar rosas y girasoles, debido a que ellas son fuertes y aguantan el proceso, que es un proceso de deshidratación.
Esas son las únicas, o sea, si yo tengo un tulipán como este arreglo de tulipanes, no se podría. Entonces, No se puede porque ellos son delicados, entonces se desintegran ya que el proceso es bastante brusco. Ok, no tienen esa fuerza. Ahora, siempre deberían estar con el frasquito. Lo ideal es mantenerla con el frasco, ¿verdad? Para que ella se preserve por mucho tiempo. Ok, si está así, no quiero, aquí con mucha delicadeza. De esta manera se va a preservar más. Correcto. Ahora, Caro, vos también tenés algunas ideas, por ejemplo, de cómo integrar las flores en un arreglo para la cocina. Este detallito de acá, ¿nos podrías describir qué tenemos acá, cómo lo armas? Claro, pensé en las señoras de la casa, ¿verdad? Que siempre hay frutas y hay todo, y no solo ellas, sino muchas personas que van al súper y demás. Entonces, lo hice y lo diseñé para que se pueda ver hermoso, bonito y sea atractivo, ¿verdad? En un lugar tan bonito como es la cocina. Y vean que ahí lo que estás jugando con una canasta, que probablemente todos debemos de tener una canasta ahí guardada en la casa, y elementos incluso como el eucalipto para que levante un poco los aromas, ¿verdad? Que rico, claro, que huela bien. Esa era toda la intención y de verdad es delicioso y se ve bonito. Digamos, los aromas son muy, muy, muy ricos en casa, entonces, y por ende las rosas, ¿verdad? Que son de las favoritas. Las favoritas. Ahora, hablando de rosas, acá tenemos otras alternativas, como estas cajitas y estos teddies que yo creo que se roban, ¿verdad? Por mucho las miradas, los ositos, elaborados con estas rositas. ¿De qué material son? Son de foam. Pero vean el detalle y vean la curiosidad, la cantidad y esto se debe mantener, ¿verdad? Durante muchos años si lo sabemos cuidar. Claro, ellos son delicados, por ende, ¿verdad?
empezamos a proteger. Exacto. Tiene esta abertura, en este caso para pasar documentos, para pasar paquetes, es completamente personalizable. Y es que aquí hay gente, aquí usted puede pasar todo, pero hay gente que habla como en spray, ¿verdad? Se pasa la salida. Aquí va a quedar la salida de la otra persona, no en mi cara. Porque lo que contagia es la gota media. Eso es lo mismo, eso es lo que queremos evitar con este tipo de productos. Sobre todo en áreas que son de interacción social, inevitables como son la oficina, como son restaurantes, como son atención al público, cajeros, esto es lo que queremos Ahora, evitar. ¿cómo se limpia? ¿Cómo desinfecto esta mampara? Es bastante sencillo, realmente la mezcla la puedo hacer en mi casa, es un 70% de agua, 30% alcohol, en un atomizador y simplemente con un pañito de microfibra suavecito lo limpio. Ahora, lo puedo desinfectar cada vez que quiera. Para nada es pesado, o sea, yo puedo pasarlo de reunión a reunión, colocarlo donde yo quiera. Exacto. Y hace la división. Hace la división inmediata, es multifuncional por eso. Ahora, yo he visto taxis también donde yo voy a un lado, el taxista está protegido y yo también. Exactamente. De hecho, vamos a ver una oferta de lo que son para taxis. Vamos para acá para ver el tema de los taxis, porque también el transporte público, uno se sube y uno dice, ay Dios mío, este hombre no anda con mascarilla ni nada. Ahora sentámonos un poquito más tranquilos.
Gracias por su visita. Gracias a ustedes por recibirnos, más bien. Muchas gracias. Y en restaurantes le quita el romanticismo, pero hay que cuidarnos. La nueva normalidad, dicen por ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Tal vez usted tenga tierra y quiere sacarle provecho, sacarle platita. Aquí le vamos a decir cómo hacerlo. Ya volvemos. Esta es su casa, la Casa de Giros. Bueno, y si usted tiene tierra en su casa, tiene ese espacio y que pueda verdaderamente ser fértil y dar fruto y puede generarle dinero, ¿por qué no? Pero necesita accesar ayuda para poder emprender. Hoy le vamos a decir cómo y lo vamos a hacer de la mano del ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado. Es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas, y en realidad pues es un placer compartir con ustedes. Creo que la idea de sembrar es una idea interesante. Además creo que los costarricenses, muchos de los que viven en el Valle Central, deberían de tener esa práctica para que puedan sentir lo maravilloso que es sembrar y ver un fruto nacer, ¿verdad? Y después consumirlo. Eso es muy, muy, muy bonito. Ahora, por ejemplo, si hay personas que en este momento nos están viendo y dicen, yo tengo tierra, tengo un pedazo ahí, ¿verdad? Que pudiera ponerlo a generar algo. Entonces, pero necesito orientación porque no soy experto en la materia y tampoco quiero invertir, ¿verdad? Entonces, dos cosas. ¿Cómo buscar orientación, por un lado? Y cómo, o sea, esa asesoría necesaria y cómo a lo mejor buscar esa platica como para arrancar, para dar ese paso, don Renato. Sí, bueno, yo lo que le diría a alguien que si está cerca de un agricultor, vaya y le pregunte, ese es el experto, sí, ¿verdad? Porque son los que están todos los días sembrando. Pero bueno, nosotros desde el MAC, nosotros podemos ayudar también. Nosotros tenemos oficinas, son 87 oficinas distribuidas a todo lo largo y ancho del país, y si nos llaman a esas oficinas que están en el país, nosotros podemos darle indicaciones, por ejemplo, dónde conseguir las semillas. Tenemos algunos tutoriales en la página del ministerio donde pueden ver cómo se hace el proceso de siembra, digamos, de hortalizas. También tenemos un YouTube, ¿verdad? Un programa YouTube, un canal de YouTube donde pueden también ver tutoriales y pueden encontrar ahí cómo hacer los procesos de siembra. Porque también nosotros vamos renovando con la tecnología y las formas de producir hoy en día, cómo hacerlo. Por ejemplo, la recomendación para una casa o que alguien que tenga un pedacito, lo ideal sería que trabaje de manera orgánica, ¿verdad? Para que no tenga que tener relación con los agroquímicos y estas cosas que generalmente pues tienen un manejo más complejo y hay que aprender a manejarlo. Y bueno, los agricultores han llevado toda una inducción y reciben acompañamiento para la aplicación. Y en cambio en las casas, pero para no tener esos productos que no necesariamente son fáciles de manejar y que deben de tener lugares donde se guarden, lo importante sería entonces hacer un proceso orgánico que le permita a las personas del hogar pues manipularlo bien, entender cómo se debe sembrar, cómo se debe resguardar, porque igual van a tener problemas a la hora de que siembren, porque van a encontrar que pues hay un gusanito, una babosa, un hongo, ¿verdad? Blanco, exacto. Todas las cosas que nos aparecen en las matitas. Exactamente, ¿verdad? Y entonces le van a aparecer en los cultivos, pero hoy con productos biológicos, ¿verdad? Y muchas cosas que se pueden hacer en la casa, como recoger algunas bacterias benéficas de la montaña y hacer un proceso con levaduras y con mieles, y entonces se puede hacer, por ejemplo, abonos orgánicos, se pueden hacer insecticidas y ese tipo de cosas que también nosotros tenemos tutoriales en la página del Ministerio de Agricultura para que las personas las puedan emplear. Ahora, don Renato, las situaciones de las personas son totalmente diferentes, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, en la zona urbana, podríamos pensar que la gente tiene mucho menos espacio, evidentemente, claro, porque ya estamos muy saturados. A lo mejor tiene espacios ahí regularcito, ¿verdad? Una cosa que pueda manejar, y nos vamos ya para las zonas rurales donde hay terrenos bastante grandes. Pero, por ejemplo, las más pequeñas podríamos empezar, porque hemos visto que gente inició haciendo una huertita pequeña y ahora, digamos, está negociando toda esta cantidad de hierbas que se consumen en las comidas o que se consumen, por ejemplo, para todo lo que veíamos ahora, digamos, en los primeros consejos, claro, ¿verdad? En las infusiones y en todo esto que se han vuelto tan populares. Entonces, podríamos soñar y pensar que podemos implementar desde los lugares más pequeños hasta los lugares más grandes. Por supuesto. Ahí, por eso hablaba yo de la agricultura orgánica, porque también existe la hidroponía, que no necesariamente es totalmente orgánica,
pero en lugares muy pequeñitos, digamos en una macetera que uno puede construir o en algún recipiente, como por ejemplo la mitad de un estañón, donde se puede hacer siembros de algunas hortalizas, hojas, verduras, algunas especies, ¿verdad? Como la albahaca y algunas otras, se pueden hacer ahí y se pueden... primero empezar a practicar, ¿verdad? Claro. Porque por más que le digan a uno cómo sembrar, cuando ya usted pone las semillas en la tierra y las ve germinar, empieza a ver por qué le puse mucha agua, muy poca agua, y entonces si le pone mucha agua se le muere la raíz, igual si no le pone, ¿verdad? Todas esas experiencias hay que irlas teniendo para ir entendiendo cuál es la lógica, cómo es que se puede producir y cómo responden las plantas, porque no todas responden igual, ni a la humedad, ni a la sequedad, ni nada, sino que responden de una manera diferente, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que a lo mejor tenían un lote, ¿verdad? Y que pensaban construir más adelante o venderlo, o lo que fuera, pero lo tienen ahí y dicen, bueno, yo quiero hacer algo diferente aquí. Hablemos, no lo sé, se me ocurre el aguacate, que es tan rico y que está requete caro, ¿verdad? Entonces, que yo diga, bueno, ¿qué tal si siembro aguacate? ¿Cuál sería el primer paso? Sí, ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, sí se puede, claro. Lo que pasa es que si lo que quieres comerse un aguacate, se va a tener que esperar unos 3 o 4 años para poder cosechar la primera. Yo solo recomendaría mejor que vaya al supermercado y vea cuál es el aguacate nacional que se está vendiendo y pueda comprar aguacate nacional. Ahora hay muy buenas variedades y calidades de aguacates, ¿verdad? Porque en realidad cuando pensamos en la agricultura en las ciudades, estamos hablando de productos de ciclo corto que son hojas, ¿verdad? Fundamentalmente hojas, se pueden sembrar cebollas y algunas cosas que tienen relativamente poco tiempo y pocos meses para poder producir. Porque si vamos a pensar en frutas, eso se va a llevar un tiempo. Entonces, uno puede sembrar un arbolito de limón, pero se tendrá que esperar por lo menos 3 años para verlo ya producir. Lo que necesitamos ahora es respuesta casi que inmediata, exacto, ¿verdad? Entonces aquí de lo que estamos hablando es de esa agricultura de hojas, ¿verdad? Que pueden hacerse sembrados como lechugas, repollos y algunas otras variedades. Empiezan a entrar las consultas, don Renato, y Ariel justamente nos está consultando sobre las semillas específicamente. ¿De qué semillas son las que puede encontrar aquí, digamos, en Costa Rica, en el mercado, para poder sembrar? ¿Y a dónde podría recomendarle usted encontrarlas? Bueno, en los servicios agroveterinarios y en algunas tiendas que venden insumos agrícolas, ahí usted puede encontrar los paquetitos de semillas y las diferentes variedades, ¿verdad? Qué sé yo, pepinos, remolachas, lechugas, diferentes lechugas, y esas semillas están ahí, ¿verdad? Entonces en realidad el acceso a esas semillas para hacer un experimento en la casa es muy fácil de accesarlas, ¿verdad? Lo importante sí es de consultar, ¿verdad? Se puede consultar al Ministerio de Agricultura, a las oficinas, se puede ver en la página del Ministerio, también tenemos cómo se hacen los procedimientos para sembrar, y entonces ahí se pueden ver para que tengan una indicación por dónde empezar, ¿verdad? Lo importante es tener, por ejemplo, un sustrato, o sea, la tierra en la que se va a sembrar, que sea adecuada, ¿verdad? Muchos de los viveros tienen también ya tierras preparadas como son viveros cortos, entonces se puede hacer con facilidad. Ahora, si alguien tiene un terreno pues un poco más grande, bueno, ese ya tiene otra lógica de sembrar porque va a tener un volumen mayor, entonces va a producir de manera más intensa y entonces va a tener producto que podría vender y colocarlo en alguna parte. Nosotros hemos venido en el Ministerio de Agricultura manejando lo que llamamos el consumo de proximidad, que es consumir localmente lo que se produce, ¿verdad? Entonces es importante que si la gente va a participar en la agricultura, que hoy queda clarísimo que es indispensable y que realmente es un sector que tiene que tener su lugar en la sociedad, pues entonces puede también acercarse a las comunidades, a los productores de las zonas, aprender para que entiendan cómo funciona y qué es lo que hacen los agricultores, y aparte de eso podrían consumir entonces producto fresco, natural, que está ahí cerca de su comunidad, y no tiene que ir muy largo ni caminar a un supermercado, sino que ahí hay gente que ya está produciendo, ¿verdad? Ahora, y si esta gente, digamos, empieza a producir de manera más pequeña, ¿verdad? Como usted bien lo dice, ¿cómo pudiera empezar a comercializar también su producto? Porque también esa es otra preocupación, porque, digamos, usted está hablando de la comunidad, pero ¿de qué manera salgo yo a exponer mi producto? Porque también soy pequeño, a diferencia de los más grandes. Sí, aquí, bueno, el tema de la comercialización siempre es un tema, porque ese es uno de los grandes cuellos de botella del agricultor nacional, ¿verdad? Cómo comercializar su producto. Sembrar no es tan difícil, y poner el producto en la bolsa o en el saco, ¿verdad? Eso es fácil.
a pesar de las dificultades que hay para producir, pero el gran tema es cómo yo llevo eso al mercado, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de la agricultura de proximidad, ¿verdad? Nosotros hemos venido insistiendo en el Ministerio de Agricultura la necesidad de hacer mercados locales, regionalizados, donde los agricultores o las personas que produzcan puedan llegar ahí, tener un sitio donde puedan exponer y vender sus productos. Y eso es para aquella gente que ya genera un volumen. Y por eso es que estamos interesados en trabajar también con las municipalidades para generar una sinergia entre el Ministerio de Agricultura, las comunidades que están produciendo y algunas personas que pueden producir artículos de consumo, que puedan tener un lugar donde puedan venderlo. Porque salir a la calle, pues bueno, uno puede ir de puerta en puerta tocando y ofreciéndolo, pero eso es una logística muy compleja. En cambio, que si nosotros tenemos un sitio, ¿verdad?, como permanente donde se puedan llegar a vender los productos, pues eso es mucho más fácil para aquellas personas que tienen un terrenito, qué sé yo, con 500 metros cuadrados, por ejemplo, o un poquito menos, usted ya puede tener producciones que le permitan comercializar. Entonces también hay una alternativa para que los productores y las productoras puedan vender ahí. Y cuando yo digo productores y productoras, estoy pensando en gente que quiere incorporarse a la agricultura, porque al final eso es alguien que produce un producto de consumo en su tierra, entonces puede participar. Y eso es lo que hemos ido buscando, ¿verdad? Cómo las personas pueden tener sitios permanentes donde puedan llegar con sus productos a venderlos. Y creo que esto de la pandemia pues ha mostrado una necesidad de producir cercanos, ¿verdad? Producir en la comunidad, y pues esto es una situación que se ha venido desarrollando, por ejemplo, en Europa. Hoy en España hay una gran tendencia al consumo de proximidad, que se llama, ¿verdad?, que es producir cerca y consumir cerca. Muchos agricultores en este país ya han estado empezando a intercambiar productos, ¿verdad? Bueno, yo produzco X o Y producto y no tengo de este que usted produce, entonces, bueno, los intercambiamos y yo comercializo en mi comunidad y ellos, exactamente, ¿verdad? Entonces eso genera unas redes que nos van permitiendo abastecer las comunidades, no tenemos que trasladar el producto largo, y entonces la huella de carbono es mucho menor. Y eso produce entonces una reducción de gastos que tendrían los productores y las productoras en el país, porque están muy cerca de donde se da el consumo, ¿verdad? Entonces eso nos está, digamos, lo estamos impulsando, y lo que queremos es que la gente participe también. Don Renato, la pregunta de muchísimos televidentes es, ¿en el ministerio ahorita, en este momento, hay algún tipo, digamos, de financiamiento para gente que esté interesado en la agricultura, por un lado, e incluso gente está preguntando por iniciativas, digamos, de que haya fondos no reembolsables? ¿Hay estas dos alternativas que están manejando en este momento? Bueno, en este momento, por razones obvias de la reducción del presupuesto del Estado, ¿verdad?, y de la restricción del gasto que se ha dispuesto en el gobierno, el Ministerio de Agricultura no tiene fondos no reembolsables. Nosotros teníamos fondos que en algún momento fueron alrededor de 6.000 millones y después pasaron a 2.000 millones, y bueno, ya ese fondo no existe, no tenemos ese fondo para hacer esa transferencia de recursos no reembolsables, pero hay instituciones, ¿verdad?, Fundecooperación y algunas otras organizaciones no gubernamentales que tienen fondos para desarrollar proyectos. De hecho, nosotros trabajamos junto con ellos, y para aquellas personas que, por ejemplo, quieran innovar, nosotros tenemos un programa que se llama Agri-Innovación 4.0, que estamos implementando para que personas que tienen terrenos, de hecho yo, 1/4 hectárea, 1 hectárea, puedan incorporar toda esa tecnología que tiene ese proyecto, que es riego, fertirriegos, riego por goteos, ¿verdad?, cobertura de camas, que es poner plástico sobre las eras, y una serie de procedimientos tecnológicos con sensores para ver la humedad y la acidez del suelo, etcétera. Para ello hay financiamiento, y que las personas puedan involucrarse en ese proceso productivo, ¿no? Excelente. Don Renato, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, y esperemos que muchísima gente se inspire, ¿verdad?, para empezar a sembrar, y de alguna manera pues también eso le vaya a traer una mejor economía a sus hogares. Claro, no, de verdad, muchísimas gracias por permitirme. Yo quisiera dejar un último mensaje, que es pedirle a los costarricenses que se preocupen por consumir producto fresco, nacional. Cada vez que consumimos un producto nacional, estamos dándole una oportunidad a una familia que tenga recursos, que pueda sus hijos ir a la escuela, y que podamos generar también empleo en los campos, porque hoy el sector agropecuario es un sector que sigue produciendo, sigue trabajando, y va a requerir mano de obra para recolectar las cosechas, para alistar el campo. Y yo sé que muchos de los costarricenses hemos trasladado a otras actividades, pero que hoy están cerradas, como el turismo, y que existe una oportunidad para que trabajen, y además pues cada vez que consuman productos
productos nacional, estamos ayudando a la economía nacional. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Señor ministro, ¿le gusta el arroz con leche? Pues sí me gusta el arroz con leche. Se queda con nosotros porque más adelante vamos a tener un arroz con leche delicioso. Que pase un feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantado. Berito. Gracias, Patti, y mucha atención, porque si usted en estos días ha presentado una tos seca, además ese tipo de tos necia que no se va con nada, puede ser que lo que la esté detonando sea la alergia a las lluvias, a la humedad, características de la época. Por eso tenemos al doctor Carlos Estrada, que es neumólogo, y nos va a ampliar el tema. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Vero. Bueno, precisamente hablábamos ahora antes de iniciar que esta época es una época lluviosa, donde tenemos como hoy un jardín como este, donde hay un poco tal vez de bochorno, y mucha gente, yo sé que se están levantando en la mañana y se preguntan, qué raro, tengo la nariz como cargada, como que tengo un poquillo de flema, o inclusive empiezan con tos. Entonces hablamos de un tema que en este momento se vuelve muy importante, porque los ticos somos personas que nos exponemos a un ambiente muy húmedo. Este país es muy tropical y esta es la época lluviosa, es donde más pacientes vemos que se activan por tos, que vamos a explicar ahora cuándo se determina que es alérgica o es una tos más bien crónica por otras causas. Pero la mayor parte de los costarricenses lo que tenemos, porque yo me incluyo en ese grupo, es cierto grado de inflamación alérgica, especialmente en las mañanas. Y eso no es al azar. Resulta que este país es húmedo, pero también tiene un contraste, que es que en la noche hace mucho frío. Y lo decíamos ahora, muchas personas saben que, por ejemplo, ayer estuvo lloviendo aquí en el Valle Central y también en algunas zonas del país, pero en la noche hace frío. Entonces, lo interesante es que el sistema respiratorio, el pulmón, visto como un órgano que a mí me encanta, pero es muy susceptible al ambiente, no le gusta el frío. El aire frío lo activa, especialmente en la noche. Entonces, cuando uno ve esa activación del pulmón, usualmente se refleja en la noche como una producción de flema muy pequeña, que ahorita vamos a hablar de los síntomas, pero que termina además con que la nariz quede como cargada. Es importante recordar que la nariz es como un filtro, o sea, el pulmón se defiende del ambiente con el filtro que es la nariz. Quiere decir que la nariz tiene una función muy importante en calentar ese aire en la noche, y además se produce una flema, normalmente una flema muy delgadita, como líquida, que la tenemos desde niños, que ayuda a atrapar partículas más grandes, y eso usualmente nos lo tragamos en la noche. Lo digo porque mucha gente me pregunta, doctor, mira qué raro, yo me levanto en la noche y siento como algo pegado en la garganta, como una flema rara que trato de tragármela, pero a veces se me queda como pegada o inclusive me dan ganas como de toserla. Y eso es parte de un fenómeno normal de la inflamación de un pulmón que se activa durante la noche. Ahora, doctor, usted hablaba de toser. Hay personas que en esta época están manifestando, tengo tos un día, correcto, se me va, vuelve, se me va. Así es. ¿Cómo determinamos qué es alergia, lo que usted está mencionando, versus alguna otra enfermedad de fondo? Usualmente una primera pregunta es si en la familia alguien más lo tiene. Casi siempre preguntamos, ¿será que mi mamá, mi papá, tengo algún primo que tiene ese fenómeno que llamamos rinitis o que tienen alergias, inclusive en piel? Porque mucha gente me separa el concepto, es lo mismo, es un mismo código que puede ser en piel, puede ser en nariz o puede ser en pulmón. Por ejemplo, un paciente que sea asmático. El asma como tal es una enfermedad alérgica y ahora vamos a explicar que el pulmón también se puede inflamar. Entonces, primer punto, que haya una herencia, o sea, que tengamos una predisposición de familia o hereditaria. El segundo punto es saber que hay cosas que nos estimulan. Olores fuertes, perfumes, productos de limpieza, cuando están limpiando y dice que raro, me agarra como picazón en la nariz y estornudo. O ahora que estamos también en una época con mucho zancudo, que hay algún estímulo, que los zancudos que hablábamos ahora temprano, que andan bailando por todo lado, y cuando lo pica, no solo se le brota, sino que a veces cuando rozan la piel, empiezan como con una picazón, una incomodidad. Usualmente son fenómenos que se asocian más a alergia. Cosa que usualmente en una consulta ya dirigida nosotros lo medimos, pero un paciente en su casa se puede hacer esas preguntas y dice, sí, qué raro, yo me he portado como un paciente alérgico. Cosa interesante también es que a veces responde mucho al frío. Ahí tengo que hacer una aclaración. Pacientes que trabajan en oficinas con aire acondicionado, cuando ponen el aire acondicionado en el carro, cuando vienen de trabajar y por ejemplo ahora llovió, entonces se mojaron y entran a la casa fríos porque se mojaron y estaba haciendo frío, pero entran a la casa y se cambian, y ese cambio de temperatura los activa o les deja un poco como de moquera en la nariz, usualmente corresponde a un paciente alérgico. Entonces tenemos tres tipos de preguntas que yo me puedo hacer en la casa para reconocer si tengo o no ese fenómeno de alergia, y puede terminar, como decíamos ahora, en una tos, que es lo que vamos a explicar, digamos, de dónde viene esa tos. Ahora, doctor, ¿esto es algo que se nace una predisposición a ser alérgico, lo presento desde niño o en cualquier etapa de mi vida puedo desarrollar una alergia? Te decía ahora que es una base siempre de como una herencia, o sea, lo tenemos como en nuestros genes, en la herencia de cada persona, pero se puede manifestar diferente, primero que todo, en hombres y en mujeres, cambia mucho. Usualmente en los hombres muy alérgicos, desde pequeñitos son alérgicos, y eso yo sé que muchos acá
sabrán que tienen un hermanito o el papá que era muy alérgico temprano y luego cuando creció, por una cuestión hormonal, al desarrollar en la pubertad, se le quitó la alergia. Y a veces quedan con un poquillo de rinitis activa, pero no son tan activos como nos pasa en las mujeres. La mujer es todo un reto, porque yo siempre explico, la mujer pasa por 4 etapas en su vida donde se puede activar ese código. El primero es la pubertad, curiosamente también coincide con la de los hombres, pero usualmente en la pubertad se apagan. O sea, venían muy activas chiquititas y ya cuando entran como al colegio, en la adolescencia, se tienden como a apagar, como que se les va. Luego de los 30 viene una gran revolución hormonal, que no es que cambien muchas cosas, pero muchas mujeres, curiosamente me dicen, doctor, a mí me dijeron que en los 30 todo me cambiaba. Y yo tengo que decirles que lamentablemente en pulmón sí cambia. ¿Por qué? Porque ese código se activa. Sí se activa un poco más y tengo mujeres muy jóvenes que hacen ejercicio, que nunca habían tenido alergia y empiezan a tener brotes en piel o empiezan con una manifestación más que todo de nariz, que puede ser una tos incómoda, qué raro, estoy hablando con mis amigas y me da tos. O estoy en un lugar con aire acondicionado y me da tos. Ese fenómeno usualmente decía después de los 30. Un tercer grupo es en los embarazos. No es que en el embarazo haya una complicación que puede pasar, sino que después de pasar por los embarazos quedan un poco activas. Hace una semana estuve una paciente que me decía, doctor, mira que fue extrañísimo, yo en el embarazo pasé perfecto, pero apenas nació mi bebé, como que quedé con alergia, quedé como activa, quedé incómoda, con una flema todos los días en la noche, con una sensación como de botarla, pero no puedo. Y bueno, por mucho, el grupo más importante de pacientes que tengo en la consulta y que vemos en la consulta por fenómenos alérgicos y tos alérgica es la paciente de la menopausia. La menopausia, pero es una revolución. Para una mujer cambia muchas cosas, ahí sí no puedo, digamos, quedarme solo yo, de cambios en piel, cambios en otros sistemas, pero el pulmón de la mujer menopáusica se dice que es como si la mujer estuviera fumando un paquete de cigarros por día. Así de inflamada está. Y ese ejemplo yo lo doy para dejar claro que cuando una mujer está con esa flema, con esa sensación de tos, se parece mucho a la gente que fuma. Por los que han tenido gente cercanos que ojalá ya hayan dejado de fumar, saben que tienen siempre una flema en la mañana, como que quieren botar, como una carraspera, como una picazón en la garganta. Es muy similar a lo que uno ve en la mujer en la menopausia y por mucho se comporta como un fenómeno alérgico que podría aparecer en la menopausia y nunca haberlo tenido. Tengo una paciente de más de 90 años que nunca tuvo síntomas y a los 90 años llegó a consulta porque tenía esa tos. Para que te hagas una idea que no es necesariamente lineal, no es que tenemos pacientes que toda la vida han sido alérgicos y entonces ese es su continuo. Existen, es un grupo que manejamos también, pero también quiero hablar del paciente que nunca había tenido una tos alérgica y precisamente en esta época, en un país tropical, especialmente si ha tenido alguna gripe o ha tenido secreciones o se mojó porque fue a trabajar y no andaba el paraguas o no se pudo cubrir y especialmente si tuvo un cambio de temperatura fuerte, tenemos mucho paciente que activa esa tos alérgica y ese es tal vez el reto para tener claro que es una tos que se puede tratar, porque las alergias, yo siempre explico, cuando uno tiene una alergia en piel, nos dan una crema, usamos un antialérgico y ya se me quitó. En el pulmón funciona igual. Nada más que tenemos que dar tratamientos dirigidos. Usualmente utilizamos antiinflamatorios en nariz, utilizamos antialérgicos para secar esa flema y por mucho, mi objetivo siempre es tratar de que no se complique el pulmón. Porque uno dice, bueno, ¿dónde entra el pulmón en todo esto? Porque la tos tiene que ver con el pulmón. Un primer punto es que la flema que se produce cuando se va para atrás, cuando uno está acostado o por posición, se va para atrás, cae en la garganta, en la parte posterior y golpea las cuerdas vocales y da como una tos, como un golpeteo. Cierto. Pero el pulmón también puede inflamarse. Y es importante, especialmente en mujeres, que se habla que hay una variante que llamamos variante de tos en las pacientes asmáticas. Entonces, una enfermedad de pulmón que es alérgica también en su gran mayoría, que especialmente lo vemos, como decía ahora, en una variante de tos, puede verse en mujeres especialmente después de los 30 años, como te decía ahora, que es un grupo que tal vez dicen, qué raro yo, pero soy una mujer joven, hago ejercicio, nunca he padecido nada y de pronto empiezo con tos, estoy en la oficina y estoy con tos, estoy con mis amigas y me cuentan un chiste y me da tos. Esa paciente, mucha atención porque esa tos podría corresponder ahora sí a un pulmón que se inflamó. Doc, de hecho, a propósito del paciente de mujeres, tenemos la consulta de Jacqueline, ella nos dice que tiene una tos sin flema, pero es una tos que después de que le genera dolor y además queda con picazón, después de que le dan estos arrebatos de tos. Tal vez la explicación para Jacqueline, bueno, corresponde a lo que estamos hablando, ¿verdad? El tema es que la flema, cuando uno se imagina la flema, se imagina como cuando estamos resfriados, que sale como flema líquida. La flema en el paciente con alergia tiende a ser más espesa, inclusive yo digo que es como un chicle espeso. Y esa flema en la garganta, que es un tejido muy sensible, se vuelve como una cuchilla.
así como una cuchilla que va cortando, como que va rompiendo. Entonces se siente como un malestar, como, inclusive tengo pacientes que me dicen que es como si me cortaran la garganta y queda tan irritada que da como picazón, como ganas como de aclarar. Inclusive aquí me lo han dicho en la consulta, se habla mucho como de que trato de rascarme la garganta. Entonces hacen un fenómeno como de presión, como de tratar de sacar la flema, moverla. Esa incomodidad que nos comenta Jacqueline, estoy seguro que es el común, no solo de mujeres, sino también de hombres, que tienen este fenómeno alérgico y que están tan activos, que a veces no es tanto que tengan tos continua, sino que a veces es una tos intermitente, pero la garganta irritada, que es el que yo llamo el primer síntoma. Si un paciente ahorita, que estamos hablando, está exponiéndose a la época lluviosa y nota como una picazón, como, qué raro, me pica la garganta, o la siento como fría, o siento como un cuchillo que me corta adentro, usualmente la primera manifestación. Ya para cuando llegamos a la tos, ya tenemos todo un mecanismo, todo un sistema que está inflamado. El primero siempre va a ser la sensación como de irritación, como lo que comenta Jacqueline, como algo que se me está pegando y que no puedo sacar, como que se me queda pegado en la parte baja de la garganta. Okay. Tenemos otra consulta. Sí. Lo que nos dice es que tiene un poquito de tos, pero asociada también a un poquito de temperatura, de fiebre. Ok. ¿Podría estar asociado a la alergia o ya es otra cosa, Ahí doctor? sí cambia un poco, ¿verdad? Porque los fenómenos alérgicos son inflamación, pero no tienen por qué dar fiebre. Ahí sí tengo que dar una alerta en el sentido de que la fiebre puede asociarse a infecciones. Por ejemplo, podemos tener sinusitis, que son infecciones frecuentes en pacientes con enfermedades alérgicas que tienen inflamación de nariz. Puede ser una faringitis, que ya es una infección por bacterias o por virus en la zona de la garganta. Entonces la fiebre no es lo usual. Ahí sí quiero dejar claro que si dentro de lo que estamos hablando, además de la tos hay fiebre, no corresponde al patrón usual. No es el cuadro que uno va a ver siempre. Más bien es un paciente que, al contrario, pasa incómodo de la garganta, pero por lo demás no tiene fiebre, no se siente cansado, no se siente, digamos, con afección de como cuando estamos con una gripe activa, sino que más bien es un paciente que todo el tiempo tiene esto y, repito, lo tiene desde hace muchos meses probablemente y ahora en esta época se activa. Y eso hay que saberlo porque precisamente estamos buscando que no se active, que no se sienta mal, porque en esta época, créanme que con solo que se moje, que tenga exposición al frío en la noche, puede ser que empiece a sentir esa flema incómoda. Y si eso lo apagamos temprano, yo siempre explico en la cadena de inflamación, al apagarlo temprano logramos evitar que el pulmón se inflame. Inclusive siempre el ejemplo ideal es ojalá conocer al paciente antes de que llegue la inflamación del pulmón, porque cuando el pulmón se inflama, el tratamiento sí necesita más cosas. Tenemos que apagarlo con antiinflamatorios, o sea, inhaladores dirigidos a apagar el pulmón, y eso puede ser un poco más complejo, en el sentido de que ya es un paciente que puede tener falta de aire, que la tos ya es incómoda inclusive cuando hace ejercicio, entonces ya se vuelve un paciente un poco más complejo y tal vez el primer punto fue la tos, o como dije ahora, una sensación de flema incómoda que estoy seguro que muchos de los costarricenses y las personas que nos están viendo ahorita la han tenido en estos días cuando se levantan. ¿Por qué? Porque estamos cambiando a una época más de bochorno en la mañana, esta humedad que sentimos favorece mucho la exposición a que la nariz se sienta incómoda y que se active un poco más el fenómeno. Tenemos, doctor, la consulta de Alonso. Sí. Él lo que nos comenta es que cuando come algo frío, muy frío, un helado, alguna de estas, le activa la tos. Y no solo la activa, sino que la deja que sea una constante durante varios días posterior al consumo de esto helado. Esa pregunta es importantísima porque es muy frecuente que asociemos esta tos o el fenómeno de la flema con alimentos o bebidas frías. ¿Qué es lo que sucede? Cuando comemos o tomamos un vaso de agua con hielo, por ejemplo, obviamente eso tiene que pasar por la garganta, o sea, es una sustancia que pasa por ahí. Si pasa muy fría, y yo estoy respirando, porque no es que comemos y dejamos de respirar, obviamente al respirar también ingresa aire más frío al sistema respiratorio y al pulmón. Y esa temperatura fría puede activar a un paciente que ya de por sí venía inflamado. O sea, los alimentos fríos, los helados, sustancias que tal vez estaban congeladas y que se introducen o que las comemos frías, pueden activar el fenómeno alérgico. ¿Por qué? Porque la zona por donde pasa la comida es la misma zona por donde respiramos. Entonces viene a ser como un mismo canal, una misma tubería, por decirlo así, donde pasa la comida fría. Y es cierto, esto que dice este paciente, que él come y queda activo. Recordemos que no es que la comida o la bebida fría le hizo algo, sino que ya había un fenómeno alérgico, esa flema, esa inflamación de nariz, y cuando se activó con el frío, como dije ahora, pudo haber sido que se mojara o que consumió algo frío, queda inflamado. Este es un paciente también ideal para apagarlo. Apagarlo le llamo yo a darle tratamiento que se sienta mejor, porque
También me pasa mucho que me dicen, doctor, yo ya me voy a acostumbrar a vivir con esto. O sea, yo ya sé que ya esta es mi vida usual, yo sé que voy a la oficina y me siento mal y ya me resigné, ya no hay nada que hacer, porque esto es mi vida usual. Me pasa mucho especialmente con mujeres, más que todo en edad de la menopausia. Me dicen, ya sabemos que mamá, que mi abuelita siempre tose, eso ya todo el mundo lo sabe. Llegamos a la noche, estamos viendo televisión y sabemos que mamá está tosiendo. Esto que acabo de decir es la realidad de muchas familias que saben que su mamá va a toser en la noche. Repito, esto se corrige y di el ejemplo ahora de una mujer de 96 años que llega a la consulta con tos de más de 20 años, ya resignada y que con un tratamiento adecuado se corrige. Y lo digo también porque la tos es estigmatizante. Cuando uno ve a alguien tosiendo se asusta, piensa que está enfermo. Además, mucha gente, como está tosiendo, se siente incómoda, dice ya no voy a ir al culto o a la misa, ya no voy a ir inclusive a reuniones con amigos. Porque en esta época de pandemia, y especialmente en épocas como las que estamos ahorita, que todo el mundo se preocupa por el fenómeno de la tos. Importantísimo, un mensaje positivo. Las alergias se apagan. Entonces, si yo tengo una tos alérgica, que además me tiene preocupado porque estoy tosiendo hace unos meses y bueno, ¿será que tengo que preocuparme? Se corrige y no se evita también que haya complicaciones, en el sentido de que el pulmón no se inflame y que yo pueda apagar a un paciente en forma temprana. Ya cuando el paciente llega con falta de aire, podríamos decir que llegamos un poco tarde, no es que no se puedan hacer cosas, pero ya llegamos un poco más inflamados y eso es lo que yo quisiera tal vez que no suceda. Doctor, tenemos otra consulta. Sí. Nos dice que cuando utiliza alcohol en gel le genera picazón a nivel de nariz, oídos y que además le produce tos, pero que es puntualmente con el alcohol, cuando hace la aplicación de alcohol en gel. Ok. Hay un mecanismo que hay que explicar, que es primero que todo que la nariz se estimula por esas partículas que ingresan por nariz. El alcohol en gel tenemos que tener cuidado porque hay alcoholes de varias concentraciones. Entre más alcohol tiene, el alcohol es irritante. Si yo me pongo inclusive una botellita de alcohol, no solo digamos en las manos, sino con solo acercar la botella, se puede irritar. Y también hay que tener cuidado que este fenómeno no sea, además de que como toca la partícula, entonces estimule el sistema. O sea, yo puedo tener un paciente que cuando se coloca el alcohol, o como dije ahora, que llega un zancudo y lo pica en la mano y le activa el fenómeno, a las horas dice, claro, estoy como con secreción, me siento como con flema. ¿Será que es activo? Sí puede ser, porque recordemos que esto no es separado, no es que la nariz anda por un lado, la piel por otro y el pulmón, no, es un mismo código. Entonces, un paciente que se activa por una sustancia, primero que todo tener cuidado, si la está irritando mejor suspenderlo y revisar mucho si será que ocupamos tratamiento para apagar ese fenómeno de nariz, porque obviamente en las medidas que estamos ahorita, lavarse las manos, el alcohol puede ser algo que va a estar usando mucho y entonces se va a seguir activando el sistema, digamos, respiratorio. Muy bien, doctor Estrada, como siempre, un gusto tenerlo en casa. Igualmente. Muchísimas gracias por ayudarnos y más en este tema que está un pico elevadísimo. Claro, y como siempre un gusto estar con ustedes y compartir obviamente que estas mañanas no sean incómodas y logremos apagar esa tos si es que la tienen. En buena hora que hay solución, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Pati. Bueno, y quiero contarles que vuelven la lotería, los chances, las raspaditas con los premios de siempre, pero también con nuevas sorpresas. El próximo viernes se juega el Gran Chance, con un premio mayor de 200 millones de colones. 200 millones de colones. Apoya a su vendedor de toda la vida. La Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente lo que va subiendo. Tráeme algo que quite el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Bueno, los invito a quedarse con nosotros y a deleitarse con estos arroces con leche. Antójense, vean ustedes. Cheesecake, tiramisú, bueno, ni digo. Quédense ahí, ya regresamos en unos segundos. De borrar nuestra historia. Entiende que desde esa noche. Qué bueno que continúa con nosotros porque además le tengo un consejo muy importante, porque no permita que los mosquitos interrumpan esos momentos tan preciosos y únicos que se viven en familia, tanto en el interior como el exterior de su hogar. Lo que puede utilizar sin duda es el nuevo Raid Mata Moscas y Mosquitos Aerosol 2, que le brinda una protección, matando al instante esos mosquitos que además podrían transmitir
el virus del dengue. Así que obtén la protección de los que sí saben contra moscas y mosquitos. Y además confíe en nuestra familia para proteger a la suya. Eso sí, lea detenidamente las instrucciones de este producto antes de ponerlo en uso. SC Johnson's, a Family Company. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. ¿Y qué le parece un arroz con leche de Churchill? De tiramisú, de cheesecake, de dulce de leche, de coco. Ese arroz con leche, esa receta que usted dice, ¡qué delicia! Y Adolfo Viernik la tiene aquí. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias por tenernos nuevamente. Muy contento de estar por acá. Es ese chineíto que queremos, pero cuéntenos un poquito porque tiene un montón de variantes de una receta de 12 años. Tenemos 22 sabores diferentes de arroz con leche. En Rise and Smile nos hemos dedicado por 12 años a idear nuevos inventos alrededor de algo tan tradicional, pero que es tan flexible. Y hay sin azúcar, hay sin lactosa y hay obviamente para los muy antojados o hay hasta el tradicional para los que no quieren cambiar de ahí. Hay para todos los gustos. Usted ya me antojó, veamos un poquito el de Churchill, analicémoslo porque vean nada más la cremosidad de este arroz con leche. Vea, lo vamos a analizar en unos minutos porque tenemos una información de última hora y ya volvemos. ¿Qué le parece? Adelante. Adelante a los compañeros de Noticias Repretel. A esta hora le informamos de una noticia de último minuto. Las autoridades dan a conocer que el Festival de la Luz de este año no se va a realizar, evidentemente a raíz de la pandemia, de esta emergencia que se vive en el país. Era un anuncio que estábamos pendientes de recibir, se había dicho que se iba a valorar por parte de las autoridades y bueno, finalmente hoy jueves ya se confirma entonces que no habrá Festival de la Luz 2020. Con respecto a otras actividades como las fiestas de fin de año, las corridas de toros, todo esto está sujeto a valoración, según explicaron las autoridades. Recordemos que el Festival de la Luz es esta fiesta que se lleva a cabo todos los meses de diciembre desde 1996. Acá en nuestro país incluye desfiles con carrozas, mascaradas, música en vivo, fuegos artificiales. Empieza normalmente a las 6 de la tarde, termina a medianoche. Este 2020 entonces pasará a la historia también como un año sin Festival de la Luz. Entre otras razones también se comentaba no solo el tema sanitario y la incertidumbre de realmente no tener certeza de cómo estará la situación a fin de año, sino también todo el trabajo que conlleva el festival, todo ese trabajo de carrozas, de bandas, de preparación, que pues se haría en vano si ellos estuvieran en este momento preparándose y llegado el momento no se pudiera realizar la actividad. Es por eso también que las autoridades toman la decisión entonces ya hoy de informar que no habrá Festival de la Luz. Estamos cubriendo esta noticia y en cualquier momento les vamos a dar más detalles. Bueno, no hay Festival de la Luz, pero sí hay arroz con leche, que es lo importante. Y poder hacer una fiesta en la casa también. Exactamente. Realmente nosotros tenemos tiendas en los centros comerciales, pero el mensaje hoy es que si te quedas en casa, que es lo que hay que hacer, igual puedes preparar una instalación de sabores, de colores y resaltar la sonrisa, que es lo importante. Se lo llevan a cualquier parte del país. Desgraciadamente no podemos apuntar tan grande, pero en la zona central de San José estamos haciendo servicio a domicilio. Eso es importante. Hablemos ese de Churchill porque vean nada más el nivel, cómo se prepara esto de cero. Adolfo, cuénteme un poquito, vean la delicia. No podemos soltar muchos secretos, pero sí te puedo decir que tenemos una textura muy particular cuando diseñamos las recetas, porque se diseñan como si fuera un producto de laboratorio. La textura es algo muy particular de nuestro producto. Y algo que resaltan nuestros clientes siempre es que esa misma textura la puedes ver en cualquiera de los otros sabores. Si ves, tiene cierta elasticidad. Así es. Y algunos vienen con relleno. El de cheesecake viene con una conserva de fresa artesanal en el centro. Churchill viene con leche en polvo en el centro. Tiramisú viene con el café espresso. Desgranemos ese tiramisú, porque esto es un tiramisú, pero hecho, pero a la medida del arroz. Mira, no puedo mentir, pero ese es mi favorito. No puedo mentir, tengo que decirlo. Yo lo veo huele de a antojo. café, se siente realmente ese cariñito, ¿verdad? Ese chineíto. A mí me gusta que la gente piense más allá del arroz con leche tradicional. Así es. Y me gusta que puedan creer que pueden hacer variaciones. No pasa nada, que mezcles sabores. Puedes ponerle cheesecake, puedes mezclarlo con un poquito de Churchill. Claro que y sí. de pronto, cada cucharada que vas a Tatiana, comer. póngale esos toppings ahí para que ustedes vean la delicia. Y vamos desgranando un poquito este que está aquí de dulce de leche. Importante también con esos. La gente también tiende a pensar que el arroz con leche es una bomba, que es demasiado dulce, que esto... Nuestros productos son muy livianos con respecto al azúcar.
Obviamente hay sin azúcar para quien se está cuidando y hay unos un poquito más dulces como el dulce de leche, pero el azúcar nunca puede ser el protagonista. ¿Hasta cuántos toppings aguanta una tacita de arroz con leche? La cantidad que quieras. El problema Lo que no es guste. ese. Toma. No, es que vean la nariz y vean cómo se lo presentan. Es que desde la presentación ya uno lo que hace es sonreír cuando se lo dan, ¿verdad? Queremos que a través de un mecanismo como el arroz con leche te transportas a una experiencia distinta. No es solamente lo que sabe bien, la textura particular que tiene, pero es también lo que te sientes cuando lo estás disfrutando o el proceso de pensarlo y prepararlo. Nuestro lema es crea tu propia sonrisa y creemos que cada arroz con leche es una creación propia. Antique y tradicional, cuénteme un poquito de esta receta, que tiene canela. Este tiene una historia interesante. Durante los primeros 3 años no produjimos el tradicional, porque todo el mundo llegaba a compararse contra lo que conoce. Y decían, si es tan rico como el de mi señora, como el de mi mamá, como Vamos el de mi a ver si es abuelita. como el de mi abuelita, ¿verdad? Pero entonces no lo hicimos hasta que teníamos una receta que pudiera llegarle a ese nivel. A ese nivel de abuelitas. Rise and Smile, obviamente no podemos hacer algo que sea tan casero como lo hacemos en la casa, pero porque tenemos que cuidar la calidad. Todos los días, 365 días al año, tiene que saber exactamente Así igual. es. Pero ese es nuestro segundo sabor más vendido de las 25 recetas que tenemos. Así de bueno es ese tradicional. Y ese de coco, cuénteme, porque se ve delicioso. El de coco lo traje hoy porque estamos haciendo esta versión sin azúcar. Eso es lo importante, por eso lo Eso es quisimos traerlo hoy. importante. Entonces, sin azúcar producimos de coco y producimos de ron con pasas. Tatearme uno bien bonito de coco para que lo vea ahí. El mes pasado sacamos un sabor nuevo. Se llama Banana Cream, crema de banano. Ah, la puchica. Y igual es en capas con una conserva de banano, un arroz con leche de vainilla intenso. Y de pronto ese se ha convertido en la tercera receta más vendida en las tiendas. Ahora, ¿usted puede vender de a poquitos o vende por galón o vende por kilo? ¿Cómo se vende? Aquí, como usted lo Como quiera. usted lo don quiera, Ítalo. mándeme ese galón lleno de Pero arroz con verdaderamente manejamos normalmente 3 tamaños. Una porción personal, Ajá. que es de 8 onzas. Es una buena porción. Una porción mediana, 12 onzas para compartir. Y 1 kilo, que ya es como cuando quieres hacer una fiesta o compartir con gente de la oficina, gente de la casa. Y en el servicio de domicilio que estamos haciendo, puedes obviamente pedir cualquiera de estos tamaños. Bueno, y qué bendición que están en el mercado y se han tenido que reinventar. Eso es lo más importante, que se mantienen. Hemos querido ser creativos. Durante 12 años yo creo que la clave ha sido, y esto es un mensaje obviamente para todos los que me incluyo en eso, que hemos tenido que pensar cómo hacer, mantenerse activos, mantenerse creativos y reinventarse. Adolfo, muchísimas gracias por su visita. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a ir a un corte comercial y póngale hierbas a sus helados. Y son súper nutritivos. ¿Ah? Dígale adiós a esa gripe a punta de helados. Ya volvemos. Estás viendo Giros. Decide no sufrir, piensa en ser feliz. Qué bueno que continúa con nosotros y bueno, nosotros aquí continuamos dulces el día de hoy y Pablo Solano justamente nos viene a hacer esta propuesta. ¿Cómo Aquí estás, estamos Pablo? muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Ya qué dicha, feliz porque la verdad que hay muchos fanáticos de los helados, pero déjenme decirles algo, estos helados están combinados y complementados con frutas exóticas y tienen propiedades bastante buenas, así que contanos un poquito, Sí, Pablo. realmente todo esto inicia, bueno, ya lo mencionaste, el tico es bueno para comer helado. Además, ¿Qué? ocupamos el 3er lugar en Latinoamérica después de Brasil. De verdad, no Imagínense, sabía. sí, Wow. es increíble. En mi familia somos alérgicos e intolerantes a ciertos alimentos. Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado, pues no encontramos opciones para nosotros. Por eso Ajá. decidimos, pues cuidadosamente seleccionar frutas entre aquellas que tenemos en el país, que son frutas con beneficios maximizados y le agregamos complementos naturales para potenciar esos beneficios. Como por ejemplo, Este que tengo por aquí, Pablo. ese es de contame. coco, ese es de coco y Ajá. contiene canela. Con canela, por Sí. eso se ve ahí como el cafecito Exactamente, de y la canelita. sabemos que la canela funciona perfectamente como un coayudante para controlar la presión, para bajar de peso. Antiinflamatorio. Tiene un Antiinflamatorio, montón de una cualidades serie de maravillosas, beneficios. sí. Es increíble la cantidad de frutas que tenemos en el país, Patricia, y que no las estamos aprovechando. Contame de este, el segundo, Sí, ¿cuál es la este combinación? Este es muy interesante, este es maracuyá y tiene suavemente moringa. ¿Por qué tiene moringa? ajá. Bueno, porque el producto es sin leche, es sin lactosa. Y la moringa, siendo una planta, tiene 17 veces más calcio que la leche. Tiene 9 veces más proteína que el mismo yogur.
Entonces, 9 veces. Sí, entonces son beneficios que tenemos que aprovechar ahora que estamos en estos tiempos donde tenemos que cambiar la alimentación a algo más sano. Correcto. Y qué mejor que con algún postre que le encanta a los ticos. Con algo que nos encanta Claro. y además nos refresca en los calores de estas mañanas. Este es papaya, Ajá. también, que ayuda, es un digestión. coayudante para la digestión. Tenemos fresa con tamarindo también. Este por aquí. Ujú. Y tenemos piña con jengibre, por ejemplo. Piña con jengibre, Sí. debe tener un sabor muy peculiar. Tiene que probarlo, también. Patricia. Ahora pruebo, y más con lo que me decís, porque cuando hablaste de alergias, Pablo, y me gustaría que fueras más específico, además nos contás que no tienen leche. ¿En qué Sí. se basan estos helados y qué hacen que efectivamente la gente que sea muy alérgica, estos puedan ser aliados? Porque los helados no se ven como nieves de cuando no tienen leche, sino que se ven bastante cremosos. Son cremosos, exactamente, y esa es la novedad en el producto. Realmente el reto era cómo hacer un helado cremoso en base a agua. Exacto, ¿verdad? exacto, Ese que era no el parezca reto. una paleta de nieve. Exactamente, porque para comer helados tiene que ser rico, cremoso, pero le vamos a agregar un componente más, que sea nutritivo, que sea saludable. Ujú. Estos productos vienen para personas, aparte de todos, Sí, por eso nos sí. llamamos Enjoy. Viene para personas que tienen problemas con la lactosa, tienen problemas con la leche de origen animal, con la gliadina, con la caseína, tienen problemas también con el tema del gluten, el trigo, también son veganos y es endulzado también con la misma fruta. Wow, o sea que gente Sí. que es que alérgica al gluten, Al trigo. al trigo también pudieran, y los que no toleran la lactosa pudieran estar consumiendo Exactamente. este tipo de helados. Que Ok. tienen problemas con las semillas, que tienen problemas con cualquier tipo de leche, inclusive el único que tiene leche de coco, por así decirlo, Ajá, es el sabor es el de que coco. tiene coquito. Los demás no lo Pero tienen. vean qué increíble, me encanta esta iniciativa de ustedes de que empezaron a incluir las hierbas, ¿verdad? Porque hablabas de que tenías por allá el jengibre, que tenías por aquí ¿qué tenías en el segundo? La canela, en el primero. Exactamente. En el segundo tenías maracuyá con qué era? Maracuyá y moringa. Y Lo que hacemos es moringa. aprovechar los beneficios de las plantas. Nos está ¿verdad? lloviendo, de las creo que es un frutas. techo, es un techo que... Bueno, vean, ya esas casi son va las a llover de canoas todas que de formas. repente tienen un fallillo. ¿Ya está Pero lloviendo ya está también? lloviendo, sí. Ah, ya está empezando a lloviendo llover. también, pero no pasa bueno, nada. aprovechemos porque lo que queremos es llevarle un producto al hogar, Ajá. que se aprovechen los beneficios de las frutas con los complementos naturales. Jengibre, bueno, el jengibre ahora con la época en que estamos, los resfríos, personas que tienen asma, es un coayudante Por también para la supuesto. parte respiratoria. Ahora, vos hablaste de que son helados fit, eso también me suena formidable, porque cuando sí. uno piensa en helado, piensa en esa bomba de calorías Exacto. y que bueno, me doy el gusto, pero que me va a traer las consecuencias, me las va a traer. Sí, parte del problema que hemos tenido en nuestra familia es también un tema de diabetes. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces ok. quisimos que el producto cumpliera también con esa parte. El producto nada más trae 1 gramo de grasa. Solo 1 gramo Completamente. de grasa. Esa es parte de la En innovación. esa, digamos, en una porción como esta. Sí, es un Wow. helado completamente diferente. Realmente lo que nosotros traemos, más allá de un helado, es beneficios a la salud, aprovechando que a los ticos les encanta el helado. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país que 5 de cada 10, según la Organización Mundial de la Salud, 5 personas de cada 10 tienen problemas con la lactosa. Y es muy interesante porque en Costa Rica nos encanta la leche, Sí, sí. ¿verdad? Entonces Sí. traemos un producto diferenciado completamente. Nos salimos de lo tradicional Totalmente. y traemos frutas locales, ¿verdad? También Maravilloso. apoyamos al productor y nos aseguramos que en el proceso las trazas, por ejemplo, que tiene la gente que tiene problemas con las trazas, las eliminamos completamente por la misma situación de nuestra familia. Bueno, excelente. Esta situación trajo algo bueno y eso es Sí, maravilloso sí. en este producto que ya lo saben todos y que hoy te agradezco, Pablo, No, Patricia, por con haber mucho venido gusto. a presentárselos a todos los televidentes y ahora sí que a Y disfrutarlo. como nosotros decimos, para hablar de helados hay que probarlos. Por Para eso, hablar de helados hay que probarlos. Usted Por tiene que supuesto, probarlos. Pablo, muchísimas gracias. De verdad que sí, felicidades. Con mucho gusto. Éxitos y en buena hora hayan productos tan ricos que además sean saludables. Por supuesto que yo me quedo disfrutando de Gracias. este helado. Pero desde ya les deseo un felicísimo día, que lo pasen súper bien. Ojalá aprovechen en familia y que Dios los acompañe. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Provecho.